Bueno, muchachos, pues una vez que ya entendemos cuáles son las formulitas y los casos que vamos a utilizar para atacar problemas, pues ahora sí estamos en condiciones de resolver algunos. Vamos a ver. Entonces, primero, me pide para este arreglo que tengo aquí encontrar la capacitancia equivalente si sé que la capacitancia 1 es de 2 microfaradios y la capacitancia 2 es de 3 microfaradios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues llevar nuestro circuito a algo que tenga esta forma, en la que solo tenga una sola capacitancia equivalente, que aún no sé cuánto vale. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues primero distinguir si está en serie o está en paralelo. Como podemos ver, de una forma sencilla de entender cuando algo está en serie o en paralelo, vemos que la salida de C1 se junta con la entrada de C2. ¿Qué quiere decir? Que están en serie. Ya identificamos la primera cosa. Están conectadas en serie. 2. Me pide la capacitancia equivalente. ¿Cómo sé cuál es la capacitancia equivalente? Pues yo había encontrado que la capacitancia equivalente de capacitores conectados en serie es el inverso de la capacitancia equivalente es igual a 1 entre el inverso de C1 más 1 entre el inverso de C2. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 entre C1 es 2 microfaradios más 1 entre C2, que son 3 microfaradios. Ahora hago la suma de esta fracción, van a ser 3 microfaradios más 2 microfaradios entre 2 por 3, 6 microfaradios al cuadrado. Aquí puedo factorizar los microfaradios, se van con los de abajo, y entonces me quedarían 5 sextos de microfaradio. Así. Y aquí tengo el inverso de la capacitancia equivalente. Fíjense que yo tengo 1 entre el inverso, pero lo que yo necesito es la capacitancia equivalente, es decir, le saco inverso a los dos lados. Entonces el inverso de 5 sextos del microfaradio va a ser igual a 6 quintos de microfaradio. Y entonces ya sé que la capacitancia equivalente es igual a 6 quintos de microfaradio. Si alguien tuvo algún problema en cómo saqué el inverso, recuerden que a a la menos 1 es igual a 1 entre a. A la menos 1 a la menos 1 vuelve a ser a. En este caso lo que yo hice fue sacar el inverso de 1 entre a, es decir, a. Lo que hice fue invertirlos, precisamente por esto. Este sube y el otro baja. Perfecto. Ahora, en este caso de aquí vamos a ver. Ese arreglito que yo tengo ahí arriba, en realidad lo quiero pasar a algo que se ve de esta forma. 6 volts igual a la capacitancia equivalente conectada nada más a mi batería. Es lo que yo quiero finalmente. Para hacerlo un poquito más sencillo y que sea un poco más visual qué es lo que va a estar pasando, yo puedo escribir así: 2 microfaradios, 4 microfaradios, el circuito que está ahí arriba. Entonces ahora, de como nosotros habíamos platicado, vemos que la entrada del capacitor de 2 microfaradios está conectado directamente aquí con la entrada del capacitor de 4 microfaradios y que la salida del capacitor de 2 microfaradios está conectado directamente con la salida del capacitor de 4 microfaradios. Quiere decir que están conectados en paralelo. Yo sé que la capacitancia equivalente de dos capacitores conectados en paralelo es C1 más C2, así de manera directa. Entonces la capacitancia equivalente no va a ser otra cosa más que 2 microfaradios más 4 microfaradios. Es decir, la capacitancia equivalente debe ser igual a 6 microfaradios. Pero ahora, eso solo me resuelve el inciso A. Me está diciendo que esta es de 6 microfaradios. Pero además me pregunta cuál es la carga total acumulada. Pues yo sé que la capacitancia equivalente va a ser igual a la carga total acumulada entre el voltaje a la cual estoy conectando yo mi capacitor equivalente. Entonces, mediante un simple despeje me queda que la
carga total acumulada va a ser la capacitancia equivalente por el voltaje. ¿Cuánto vale la capacitancia equivalente? 6 microfaradios. ¿Cuánto vale el voltaje? 6 volts. En un video anterior nosotros ya vimos que yo no puedo directamente multiplicar microfaradios por volts. Yo sé que los 6 microfaradios son 6 por 10 a la menos 6 faradios, que multiplica a 6 volts. Ahora sí, faradio por volt me da coulomb, y entonces aquí me quedan 18 por 10 a la menos 6 coulombs, o 18 microcoulombs. Esa va a ser la carga total acumulada. Tengo un tercer ejercicio. Me dice que ahora tengo este circuito de aquí. Este circuito de aquí es un poco diferente. No tengo solo cosas conectadas en paralelo o solo cosas conectadas en serie. Entonces vamos a hacer un análisis rápido. Vemos que aquí yo tengo cierta diferencia de potencial y veo que acá yo tengo otra. Voy a poner colores. Aquí voy a pensar que aquí tengo un potencial Φ2 y aquí tengo un potencial Φ1. Este potencial Φ2 en rojo sale por todo aquí. Aquí cambia para poder actuar, lo voy a poner en verde. Y ese potencial es el mismo en todo este cable. Luego cambia nuevamente. Hasta llegar a Φ1. Entonces me fijo en lo siguiente. Vean que el capacitor de 2 microfaradios está a un potencial diferente que estos dos que están acá. Mientras que los capacitores de 2 microfaradios cada uno están conectados al mismo potencial. Dicho de otra manera, este y este están en las entradas conectadas a la misma salida y las salidas están conectadas al mismo cable. Quiere decir que esto de aquí está conectado en paralelo, mientras que este de acá está conectado en serie a los otros dos. Entonces primero resuelvo el que ya puse aquí. Yo sé que la capacitancia equivalente 1 de esa conexión en paralelo que yo puse en verde va a ser la suma de los dos, 2 microfaradios más 2 microfaradios igual a 4 microfaradios. Entonces ahora puedo reescribir mi circuito de la siguiente manera. Sigo teniendo mi batería de 3 volts. Tengo aquí 2 microfaradios. Tengo aquí una capacitancia equivalente C1 igual a 4 microfaradios. Y aquí se termina de conectar. Ahora sí, como habíamos platicado hace ratito, este de 2 microfaradios está conectado en serie con este de acá. Y la capacitancia equivalente total no va a ser otra cosa, bueno, el inverso, no va a ser otra cosa que la suma de los inversos de 1 entre 2 microfaradios más 1 entre 4 microfaradios. Entonces el inverso del equivalente va a ser 4 microfaradios más 6 microfaradios entre 8 microfaradios. Lo estoy haciendo así, pudiendo sacar el mínimo común múltiplo y eso es más sencillo, pero yo sé que puede pasar que alguien aún no lo haya visto. Pueden revisar algunos videos que están en YouTube, incluso en este canal, o checarlos por su cuenta. Si no, pues pueden hacer siempre la misma reglita, aunque a veces resulta más tardado. De aquí nos van a quedar 10 microfaradios entre 8 microfaradios al cuadrado. Y entonces me van a quedar que esto es 5 sobre 4 microfaradios. Nuevamente, yo en lo que estoy interesado es en el capacitor equivalente, es decir, saco el inverso de este, que van a ser 4 microfaradios sobre 5, 4 quintos de microfaradio. Ese sería el resultado final. Por último, este circuito que yo tengo al final, vamos a ver qué está pasando para ese.
Nuevamente, si yo tengo aquí un potencial Φ2, voy a poner aquí en rojo todos estos puntos a donde está llegando el mismo potencial. Voy a poner aquí en azul el potencial Φ1 que está acá abajo. Que está llegando hasta acá. Y noten que como todos estos son conductores, el potencial aquí es diferente. Sin embargo, fíjense que estos de acá arriba están conectados entre sí a la misma diferencia de potencial, mientras que estos de acá abajo están conectados entre sí a la misma diferencia de potencial. En otras palabras, C0 está conectado entre el verde claro y el azul claro. Este de acá también está entre el verde claro y el azul claro. Los de arriba están los dos conectados de rojo a verde claro y de rojo a verde claro. Quiere decir que ese circuito es equivalente a este de aquí. Aquí tengo el voltaje V. Aquí tengo C0. Aquí tengo C0. Aquí tengo C0. Aquí tengo C0, o sea la capacitancia 0. Y entonces fíjense que este de aquí está en paralelo, este de aquí está en paralelo y a su vez están conectados en serie. Entonces aquí yo tengo un voltaje V, aquí yo voy a tener una capacitancia equivalente 1, aquí voy a tener una capacitancia equivalente 1. ¿Cuánto vale y que están conectados en serie entre sí? ¿Cuánto vale la capacitancia equivalente 1? Pues la capacitancia equivalente 1 va a ser, no es otra cosa más que la suma directa. C0 más C0, es decir, 2 veces C0. Ahora, ¿cómo resuelvo esta de aquí? Pues esa capacitancia equivalente total la tomo como el inverso y va a ser el inverso de C equivalente 1 más el inverso de C equivalente 1. Esto es 2 veces la capacitancia equivalente 1. Entonces la capacitancia equivalente al sacar el inverso no va a ser otra cosa más que la capacitancia equivalente 1 entre 2. Es decir, 2 veces C0 entre 2 sería C0. Es decir, el arreglo que yo tengo aquí se puede cambiar por solamente una capacitancia equivalente C0. El valor que sea C0 pueden ser 2 microfaradios, 5 microfaradios, no sabemos. Pero sabemos que el arreglo se puede cambiar por solo una de estas conectada solo con la batería. Todo este problema vino de que supimos modelar cómo se veía el arreglo en términos de la diferencia de potencial. Es decir, supimos distinguir cuando estaban conectados en serie y cuando estaban conectados en paralelo. Bueno, muchachos, pues sería todo por este video. Si tienen dudas, por favor, pues háganmelas llegar, ya sea en la plataforma, ya sea aquí en los comentarios. Yo estoy atento a cualquiera de sus preguntas y puedo hacer un video extra para aclarar las dudas. Que estén muy bien, síganse preguntando todo y nos vemos en el siguiente video.